Para la mayoría de los lectores, escribir un cuento a partir del final, según la teoría del cuento de Poe, puede llegar a resultar sorprendente, debido a la falta de hábito en la planificación previa de los escritos. Hay que repetir varias veces, porque con frecuencia se presta confusión, que escribir a partir del final no significa en absoluto escribir en primer lugar la última página y luego la penúltima y así sucesivamente. Se trata de una planificación. El autor, en primer lugar, se imagina la historia con su final concreto, pero solo en la mente, o con unos breves apuntes que luego desaparecerán, como los andamios de una casa. Y después se escribe la historia con normalidad, de principio a fin, en orden cronológico. Cuando el texto esté terminado, el final estará al final, y el principio al principio, y ningún lector debería percibir que el autor sabía ya en la primera página lo que iba a suceder en la última. Escribir a partir del final significa que queremos llegar a ese final que hemos preparado con antelación, que nosotros lo conocemos, no los lectores, aunque no lo escribiremos hasta que justamente lleguemos a la última página de nuestra historia. Dice Horacio Quiroga en su artículo 5 del Manual del Perfecto Cuentista: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia que las 3 últimas. En su filosofía de la composición, Poe dejó escrito este consejo: la mayoría de los autores se sientan a escribir sin un designio fijo, confiándose a la inspiración del momento. No hay, por tanto, que sorprenderse de que la mayoría de los libros carezcan de valor. Jamás debería la pluma rozar el papel hasta que al menos un propósito general bien asimilado hubiera sido establecido. Ahora bien, escribir a partir de un final no significa que conozcamos literalmente lo que sucede al final de la historia. Puede que no sepamos los hechos exactos, pero sí el efecto que queremos conseguir. El desenlace final concreto aparecerá habitualmente en el momento de la escritura y será un final apropiado al efecto que queremos conseguir. Edgar Allan Poe, en su filosofía de la composición, dice: un hábil artista literario ha construido un relato. Si es prudente, no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes combinándolos de la manera que mejor lo ayude a lograr el efecto preconcebido. Si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido. Es como programar y realizar un viaje de vacaciones. Primero, elegimos las fechas de salida y de regreso, el lugar hasta el que queremos llegar y el equipaje que necesitamos. A pesar de tener el viaje bien programado y algunos lugares imprescindibles que deseamos visitar, dejaremos bastante tiempo sin programar para que el nuevo espacio nos sorprenda. Hasta es posible que modifiquemos parte del viaje durante el recorrido, pero es casi seguro que el regreso sucederá en la fecha prevista. Antes de salir nos documentamos, pero siempre querremos saber más, querremos dejarnos sorprender y llegar a lugares de los que nadie nos había hablado antes. Escribir no es muy diferente. Ahora te toca a ti. Escribe a partir de un final. Ya has visto lo que opina Poe acerca de cómo construir un cuento. Tal vez no estés acostumbrado a escribir así, pero puedo asegurarte que vale la pena intentarlo. Primero, escoge un hecho sorprendente para el final de tu relato, como por ejemplo: siguiendo los consejos de un fantasma que le habla por las noches, Fernando tira su bicicleta por el acantilado. O Andrea está quemando bajo un ciprés la baraja de cartas del tarot. Luego,
Imagina las cosas que han pasado antes para que esto llegue a ocurrir. Inventa escenas, personajes y diálogos que hagan creíble ese final. Y ahora, ponte a escribir, pero en orden cronológico. Tú ya conoces el final, pero los lectores solo deben descubrirlo al terminar la lectura. Los lectores deben seguir la historia con naturalidad, pero cuando acaben deben coincidir contigo y comprender la actitud de Fernando cuando al final de la historia tira su bicicleta por un acantilado. Puede que algunos lectores de tu cuento piensen que habría otras soluciones más lógicas para los problemas de Fernando, pero tú tienes que conseguir que el final que has preparado, aunque sea un poco raro, tenga lógica y sea creíble. Ánimo, que tú puedes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!